Moldes que no solo moldean ladrillos, moldean sus identidades y sus vidas. Una mirada singular de lo bueno y de lo malo. ¿Cuánto realmente nos afectan? Al fin y al cabo, pase lo que pase, cuando la estrella solar se vuelva a mostrar, solo por los moldes nos vamos a preocupar. Una pequeña pluma blanca rodeada de manos de tierra, su tinta está intacta. Dichosa espera volcarse en un papel cualquiera y trascenderlo. Esa pluma necesita viento y no que un paisaje muerto la deje caer en trincheras de ladrillos. La mirada llena de orgullo, padres, tíos, hermanos son el paisaje que ven los niños. El terreno de juego empezó a arder en llamas, llamas que se apagan cuando el sol no brilla, pero tras las horas de vigilia las llamas reaparecen y un día nuevo empieza a rodar. Gente humilde que trabaja poniendo su esfuerzo cada día. Nostalgia que invade las conciencias de los justos que no toleran las injusticias de quienes al hombre explotan. Las mujeres trabajan duro, a la par de los hombres. Trabajando parecen hormigas, cada uno hace su parte y entre todos lo hacen posible. Los hijos ven a sus padres como ejemplo, crecen en ese entorno, viéndolos trabajar muy duro y muchas veces ellos también lo hacen. En cada ladrillo que hacen se nota su dedicación y prolijidad. El sol dispara rayos de calor. Los ladrillos irradian monotonía junto a los trabajadores. Son fuertes y resistentes. Los hombres viven en su trabajo y no solo de él. Una muralla de barro seco separa un mundo de otro y nunca permite a esos hombres ver sus manos limpias. La apilada es trabajo de todos, incluso de la mujer, que siempre está allí para ayudar. Los cortadores se cubren las cabezas en el verano para que el sol no los mate. El calor es mucho y el cuerpo se acostumbra a ese exceso aunque se dañe. En el invierno, el frío también mata. Los abrigos no alcanzan para no sentirlo. Las manos lastiman, los callos se dibujan, la piel sufre y se quiebra. Tener la casa cerca es un privilegio a veces. El mate está disponible y el descanso más próximo. Y así los días pasan, los hombres quedan, viéndose enredados entre esfuerzo, cansancio y lucha. El hornero deja su vida en el barro y le designa a sus manos su tarea, tan eficaz y a la vez certera. Expone en su alma al sol el resto de sus días, añorando siempre algo bueno, algo mejor, sin importar que no lo llegue a disfrutar. Pero la tranquilidad de saber que luchó por los suyos será prueba verdadera para gritar y confirmar que su misión en esta vida ha sido cumplida. Este video documental está basado en el libro Memorias de los Adobes, escrito por Ana María González y Marta Ponte, ya que en el año 2015, con el proyecto de Jóvenes y Memorias de la Escuela de Educación Secundaria número 5 de Villa Espil, se rastrearon unos libros enterrados en lo que antiguamente había sido una cooperativa en el campo.
Este fue el origen por el cual también se escribió el libro. Por otro lado, la conmemoración de los 80 años del ladrillero Alberto Godoy, el cual participó relatando los sucesos vividos en la década de los 70 y los 80 por los ladrilleros, en un contexto de una sociedad silenciada, censurada y corrompida. Una oscura etapa donde se ocultó y cayó entre tanta desesperación, terror y tortura en el proceso de reorganización nacional entre 1976 y 1983. Pero, ¿qué eran los hornos? ¿Cómo funcionaban? ¿Cómo vivían? Los hornos de ladrillos es donde se fabrican estos mismos. En cada horno existe una zona de trabajo en la que están localizadas los pisaderos, el espacio en el que se arman las mezclas de barro para los ladrillos. También están las canchas, donde se cortan y se dejan secar los ladrillos, y por último las hornallas, en las que se cocinan las piezas. Estos mismos se venden en el lugar o son distribuidos por los corralones de la zona. Generalmente, las viviendas o habitaciones que ocupan los obreros están ubicadas en un extremo del campamento, que son ocupadas por familias argentinas, pero la mayoría son bolivianas. Hombres, mujeres y niños viven y trabajan en estos hornos. Se desarrolla en medio de la informalidad laboral, la precariedad habitacional y el trabajo infantil. Este documental nos va a mostrar la vida de estas personas luchando por sus derechos sociales y laborales y el rol del Estado en ese contexto. Todo comenzó cuando Marilyn y Adriana, de jóvenes, empezaron a visitar los hornos por el año 1968, como parte de sus bicicleteadas por las afueras del pueblo en una respuesta a un desafío surgido del municipio y de la iglesia para ayudar a las familias ladrilleras, donde se encontraron un mundo diferente, experiencias y vivencias diferentes. En cuanto a la formación gremial, Alberto traía consigo experiencia sindical, como trabajador textil. Esta experiencia marcó su vida y lo llenó de conocimiento para poder dar pelea por un sindicato digno para los ladrilleros. El objetivo era abrir la seccional local de la UOLRA para estar preparados para abrir la filial local. Para ello estaban las asambleas, que en esta asistían los delegados y trabajadores de los diferentes hornos, poniendo en palabras los problemas que tenían. Mientras todo esto sucedía e iban avanzando, se siguieron sumando los despidos y suspensiones. En cada encuentro también se hacía visible quién apostaba por la organización y quiénes solo habían ido para llevar información a los patrones. Bueno, yo cuando vine ya había empezado, porque las chicas con otra gente habían ido a reclamar a la ciudadela, a la sede central, y habían venido y le habían dado un carné a un obrero de acá y que él era el representante de los ladrilleros en San Andrés Giles. Pero eso es todo palabrerío, porque cuando llega el momento nunca se hace nada. Son muy hábiles para engatusar a la gente, ¿viste? Y después cuando yo vine, que me hicieron toda esa historia, que me fui yo con otra gente, y también nos hicieron el mismo verso. Y creo que hoy sigue igual, ¿eh? Lo único que han cambiado un poco, porque antes la mayoría de los obreros ladrilleros eran provincianos argentinos, ahora la mayoría son bolivianos. Claro. ¿Sería un gremio que no está funcionando en función de los trabajadores, sino que termina arreglando con los patrones? Eso sería como... Porque el gremio así fue toda la vida en Giles, cuando yo recién vine. No, y vinieron dos caciques, vamos a decir, te hablo nomás. Dos dirigentes grandes, Baldomera Gurén y Héctor Olivera, ¿no? Y pidieron una reunión conmigo. Y me ofrecieron eso, que yo fuera dirigente gremial de Giles, pero siempre con la misma historia. Y como yo con eso no iba, no transamos. Este hecho terminó de decidir abrir una delegación por la presión de los hechos que dejaban al descubierto la ausencia de la representación de la UOLRA, que hicieron poco y nada, pero hubo algunos patrones que accedieron a registrarlos, a pagarles lo que les marcaba el convenio, a hacer aportes jubilatorios, otros mejoraron la paga sin blanquearlos y otros despidieron trabajadores y afrontaron juicios. En cuanto a Alberto, consiguió trabajo en otro horno sobre Ruta 7, camino a Villa Espil. En diciembre del año 1973 se forma la Comisión Provisoria para avanzar sobre la apertura de la seccional local. A finales de ese mismo 1973, Alberto asiste a un curso de sindicalismo en Luján y conoce a Corina Yoli, asistente social de General Rodríguez que trabajaba en la sede central de Maus en Capital Federal. Este encuentro casi casual fue muy importante, ya que sentaría las bases de la cooperativa que funcionaría en la Florida, Villa Espil, entre los años 1975 y 1982.
Legalmente eran muchos los requisitos para construirla. Se llegó a pensar en abandonar la idea, pero se siguió intentando por años. Los integrantes siguieron participando de las actividades. Se sostenía grupo de apoyo a los ladrilleros, las reuniones de organización del sindicato, las clases en los 18 centros de adultos con los distintos alfabetizadores, los juicios laborales que llovían de los distintos hornos, las acciones asistenciales, etc. A todo esto, la cooperativa fue allanada reiteradas veces por los militares, dados que estos estaban seguros que escondían armas y tenían motivos ocultos, que no tenía sentido que se metieran en el horno sin una agenda oculta. Y el proceso fue complicado. Viste que en la cooperativa tuvimos varios allanamientos, o sea, sí. 3 o 4 con los Falcon, y después vinieron los militares, los milicos. Hicieron desastre, ¿viste? Revolvieron todo, ¿viste? Porque para ellos, para los milicos, eso era como una pantalla el horno, ¿viste? Y detrás de eso había otra cosa. Viste, claro, que de alguna manera no siempre nos vincularon con los montoneros, pero nada que ver. Han pasado más de 30 años tras el final de los sucesos de Memoria de los Adobes, y a pesar de toda la lucha vista en el libro, los cambios a través de los años no han sido lo suficientemente importantes o no han hecho una gran diferencia. Aún así, los hornos han mutado. Antes los ladrilleros eran en su mayoría provincianos, hoy la mayoría de ladrilleros son de nacionalidad boliviana. Siguen viviendo en su trabajo prácticamente y la labor de un ladrillero sigue siendo altamente forzosa y poco recompensada. Por último, agregar que en el pasar de las décadas, esta actividad ha generado una degradación bastante grave en el medio ambiente, ya que en tan solo 3 décadas la cantidad de hornos ladrilleros en la zona de San Andrés de Giles se ha disminuido a casi la mitad, y los hornos que quedan, debido a una ordenanza, se ven en la obligación de importar la tierra a causa del daño que esta actividad genera.